una ventana de opinión abierta al mundo y a la unidad de los pueblos latino-caribeños, como diría nuestro productor general, don Alfonso Torres Ulloa. Comentando aquí la situación que vive nuestro país, una situación bastante difícil. Bienvenido, don Jacinto, adelante. Sí, es la conversación que teníamos en el segmento anterior. Tú sabes, don Aristóteles, que eso a uno le hace mucho ruido, porque uno también intenta ponerse en el pellejo de la población. Una sensación que he visto en estos días, que no la teníamos hace muchos años, es un futuro incierto. Es como tú vas caminando y llega un momento que tú te sientes como desorientado, de no saber hacia dónde ir. Perdiste el horizonte. El horizonte, esto es lo que ha estado pasando. Yo sé que hemos tenido la crisis de la pandemia del COVID. Ahora con esto se ha sumado lo que es la guerra en Ucrania, Rusia, Europa. Pero cuando uno ve el contexto de la noticia, de tanto conflicto, tantas muertes, el tema de la delincuencia, todo eso genera cierta inseguridad, de don Aristóteles Ponserrate. El ser humano, cuando se siente inseguro, por ende, no es feliz, vivirá inquieto. Es como tú no saber qué va a pasar más adelante con tu vida, contigo. Y cuando llegamos a ese estado, a ese nivel, como ser humano, como población, como sociedad, hay problemas, Aristóteles Ponserrate. Así es, No, así es. no sé cómo la sociedad de psiquiatría o de salud mental, aquí no se ha pronunciado. Hay mucha gente con problemas, Aristóteles Ponserrate, mucha gente dándole mente a esto que estamos usted y yo planteando. Yo me he fijado cuánta gente en las calles rebuscando en la basura, Aristóteles Ponserrate. Mucha gente. Así. En las esquinas pidiendo, mucha gente. Niños, no solamente limpiando los semáforos, ya pidiendo en las calles, pero muchos niños. Hasta gente mayor, y que eso no era posible ver, gente mayor y pidiendo en las esquinas. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que la sociedad, que la economía realmente no va por buen camino. Hay problemas serios. Pero ¿qué pasa? Que estos problemas serios que vemos que está padeciendo la sociedad no están asumidos, no lo están asumiendo con la seriedad que esto amerita por parte de los gobernantes, por parte de los empresarios, por parte de las instituciones, porque no sé qué pensarán ellos. Que cuando aquí se convierta esto en que en un caos, van a montarse en un avión y se van. O apuestan a acabar con la mitad de la población, que se muera de hambre, que se muera, que nos matemos y nos comamos uno con otros. Quisiera saber cuál es el pensamiento que tienen esta clase gobernante que tenemos en el país, Aristóteles. Es peor de ahí, es peor de ahí. Y sí, las sociedades de psiquiatría y de psicología se han pronunciado en la prensa y han dicho que desde el Estado, que desde el Ministerio de Salud Pública y desde la ARS hay que prestarle atención a la salud mental del pueblo dominicano, porque con todos los problemas, usted se le olvidó mencionar la inseguridad ciudadana. Sí. La gente tiene miedo a salir a las calles después de las 8 o las 9 de la noche. Es algo que está palpable ahí en el ambiente, en todos los sectores. Fíjese lo que pasó en Santo Domingo Norte. Unos muchachos salieron a la medianoche a beberse un par de cervezas y para atracarlo mataron 4 de ellos. 3 eran familiares, 2 hermanos y un primo. Entonces, esa inseguridad hace que los padres vivan, como dicen para Dajabón, al salto de mata. Cuando un hijo sale
no duermen, están preocupados hasta que el hijo no regresa a la casa. Entonces, a esa inseguridad ciudadana está todo lo que usted acaba de mencionar. Los jóvenes no tienen espacios laborales a donde acercarse. Para acercarse a un espacio laboral o tiene que ir con una carta del partido o tiene que ir con un padrino, de lo contrario no consigue empleo, porque parece que los empleos están estigmatizados para el que no tiene padrino o para el que no es del Partido Revolucionario Moderno, cuando el Estado debe ser el empleador de toda la ciudadanía, no específicamente de un segmento de la ciudadanía. A eso usted tiene que agregar la deficiencia en la educación, a pesar de todos los recursos que se han invertido en la educación y que los empresarios del almuerzo, del desayuno, de los libros, de las mochilas, de los uniformes, se los han llevado en las garras y todavía a cada rato vemos ahí que en el INAVIE todavía hay problemas con las compras, problemas con artículos que se están perdiendo ahí en el almacén y todo eso. Y todo ese mare magnum de cosas, el pueblo las ve y las siente y dice, y todo ese dinero se pierde. Y yo a veces no tengo en una semana ni siquiera para darle agua de azúcar, crema con pan a mis hijos. Y todo ese dinero perdiéndose. Y los empresarios diciendo que la economía creció un 7.5% porque sus arcas siguen llenándose. Sin embargo, en mi mesa, muy pocas veces puedo cocinar caliente porque ni siquiera para comprar el gas tengo. Entonces, don Jacinto, esa es una situación que lleva al ser humano al desequilibrio mental. Por eso las sociedades de psicología y de psiquiatría enfatizan en el cuidado de la salud mental, porque cuando la situación es así y cuando la gente ve y escucha por las noticias y por las redes que estamos en guerra en Europa y que en Europa Rusia le está cerrando salud y que Rusia le está cerrando el suministro de gas a otros pueblos y que esos pueblos, si llegan el invierno, va a morir muchos ancianos porque el frío los va a congelar. Como mueren muchos ancianos aquí sin que el Estado dominicano les dé la mano, y es penoso ver ancianos de 80, 86 años pidiendo en los semáforos, arriesgando su vida a que un desaprensivo no frene a tiempo, lo choque y ya vaya a la tumba ese viejito o esa viejita, pidiendo en los semáforos, no solo los niños y los jóvenes limpiando vidrio y pidiendo, también ancianos, porque la desesperación y el hambre los ha llevado a eso, a salir a las calles, a arriesgar su propia vida para salir a pedir unas monedas y poder comprar un mendrugo de pan, como diría cualquier poeta como Alfonso Torres Ulloa. Sí. Un mendrugo de pan para saciar su hambre, para saciar la sed de justicia, para saciar la sed de bienestar social que le debe brindar el gobierno dominicano a todos sus ciudadanos, don Jacinto Ascensión Mateo. Yo me pregunto, don Aristóteles Ponserrate, amigo televidente que nos siguen en Voz para el Cambio, escucho, y no solamente por una frase que suene bonita, sino porque también uno lo analiza y vemos cómo el ser humano tiene que tocar fondo para tener una reacción. Tiene que tocar fondo para lograr cambio. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para que logremos una reacción y realmente logremos una conciencia como población, como sociedad, sin tener que llegar a tocar fondo? Porque cuando uno toca fondo, es como llegar al caos. Es llegar al caos, tocar fondo y luego reaccionar. Porque hay que llegar ahí si tenemos los elementos para poder hacer una
reflexión como la que estamos haciendo usted y yo, y lo que es característico de este espacio ante los fenómenos sociales, pero no logramos eso a nivel de la sociedad, a nivel de la mayoría, que ante una crisis, que ante un país mal gobernado, eso tiene que provocar en nosotros, si queremos lograr cambios, realmente mandarle un mensaje a estos políticos. ¿Qué tenemos que esperar para llegar a eso? Aristóteles Ponserrate. Yo no quiero, no quiero llegar al caos, no quiero, porque del caos, sé que surge algo nuevo, pero para recomponerse no es tan fácil. Se sufre mucho, se padece mucho. ¿Por qué no dejarlo hasta aquí y lograr realmente encaminar, levantar, reorganizarnos como sociedad hacia un mejor porvenir? Porque tenemos las condiciones, digo económica, porque este es un país rico. Digo económica porque ya tenemos las bases sentadas con la formación y las capacidades. Aquí es un tema hasta cierto punto de corrupción, de componenda entre los políticos y los empresarios y de familia, que hacen todo eso en detrimento de una gran mayoría de la población, que es la que estamos padeciendo esta crisis económica, esta inflación, estas desigualdades sociales que nos empuja, que nos aprieta, que nos está aplastando en este momento, creando cierto desasosiego a nivel de la sociedad. Parece, don Jacinto, que a nosotros se nos olvidan nuestros propios refranes. Hay un refrán popular que dice: no me des el pescado, enséñame a pescar. A nuestros políticos y a nuestros empresarios se les olvida que la dádiva lo que crea es dependencia. Sí. Y al crear dependencia, ellos hacen de eso una actividad política lucrativa, de la dádiva. Entonces tienen un grueso de la población que vive de la dádiva, y al vivir de la dádiva están supeditados a lo que digan los políticos y los empresarios, y se pliegan a sus hechuras, vamos a llamarle así. Sin embargo, el bienestar social no es darle un mendrugo de pan, y vuelvo con el mendrugo, es decir, una fundita con 5 libras de arroz, una cajita de aceite y 2 o 3 sardinas a una familia para que coma 2 días, y el resto del año, ¿qué va a pasar? Si en vez de eso le das una forma de cómo ganarse la vida, ¿no es más favorable incluso para el propio Estado, que no tiene que estar invirtiendo en programas sociales y todo eso, gastando una millonada en algo que no es lucrativo para nadie, en algo que no le beneficia a nadie, sino que solo es lucrativo para los políticos y los empresarios salir en la prensa diciendo que están haciendo labor social? Pero la labor social esencial de cualquier Estado es el bienestar pleno de todos y cada uno de sus ciudadanos. Esa es la mejor política social de cualquier Estado, el bienestar pleno de todos y cada uno de sus ciudadanos. Y hacia eso es que tenemos que apuntar, don Jacinto. No es que vamos a perder las esperanzas ni que vamos a perder la perspectiva. Si vamos a llegar al caos, del caos tendremos que sacar el progreso, porque el bienestar tiene que llegarnos a todos. No puede seguir un grupo de 20, 25. Se le fue el sonido. Aristóteles, prenda el micrófono. Prenda el micrófono, Aristóteles. Ok. Estoy de regreso. Parece que sí, se me fue un poco la señal. Sí. Y eso no puede ser posible, don Jacinto. Tenemos que apuntalar el bienestar de todo el pueblo dominicano. Y hemos tenido desde 1930 apuntalando el bienestar de grupos familiares. Y parece que está llegando el tiempo de que cambie la cara de la moneda, que le demos la vuelta
todo el tiempo ha estado del lado de la cara. Vamos a ponerlo del lado del escudo ahora, la moneda. Y el escudo somos todos los dominicanos, todo el pueblo dominicano. Y no lleguemos al caos. Estamos a tiempo de que ese caos no nos arrope. Estamos a tiempo de secar la ropa al sol, ahora que hay sol, y no esperemos tenerla que secar al fuego porque esté lloviendo. Sí, pero en los tiempos de la dictadura, los padres tendrían que enterrar a sus hijos, porque al final era la gente joven que asesinaban, Así a los es. revolucionarios, a la gente que apostaba por el cambio. Pero fíjense cómo ahora en el tiempo de la democracia, los padres siguen enterrando a sus hijos. Debería ser todo lo contrario. En tiempo de la paz, la democracia, los hijos entierran a su padre. Yo cuando veo las estadísticas de la gente que mueren más gente jóvenes que gente vieja. Porque si no te lo mata la policía, te lo mata la delincuencia. O se matan fumando droga, o se matan corriendo en motor, o se matan en una travesía, en unos viajes, intentando salir del país, cruzando frontera por Centroamérica a llegar a México, o se mueren en una embarcación cogiendo una yola, pero son gente joven de la que mueren. Entonces, así es. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia si al final el fenómeno es el mismo? Nuestros jóvenes siguen muriendo. El futuro de los jóvenes no está seguro el futuro. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Si al final los males son los mismos, disfrazados de otro color, pero al final el padecimiento que tenemos como sociedad, la incertidumbre que teníamos en la dictadura, también la tenemos dentro de la democracia. Entonces, don Jacinto, es que la seguridad ciudadana, don Jacinto, y usted lo ha señalado en otros momentos, es que la seguridad ciudadana es abarcadora. No es solo la seguridad de la vida, es la seguridad alimentaria, la seguridad en salud, la seguridad en educación, la seguridad en empleo, las prestaciones laborales, la pensión, la jubilación, el cuidado de los envejecientes, que los envejecientes tengan para sus medicamentos, tengan para su alimentación. Es decir, la seguridad ciudadana lo engloba todo. No es solamente que el ciudadano no muera a manos de la policía que está encargada de vigilar y preservarle la vida. Escuche el contrasentido. Sí. Que no muera en manos de la policía que está creada para la seguridad de su vida, para cuidarle la vida al ciudadano. Sin embargo, es la policía el que mata al ciudadano. Sí. Es un contrasentido real en una democracia, y no es que estemos ansiando dictadura ni nada, ni le estemos haciendo una apoteosis a la dictadura. Dios nos libre, chafa, como dicen por ahí, que no nos cojan nunca más una dictadura. Pero es que hay cuestiones que son de fondo, que el Estado ni siquiera las sopesa, ni siquiera las ve como parte esencial de lo que es su cotidianidad en la gobernabilidad. Y es eso, don Jacinto. Y por eso es que la inseguridad nos arropa, porque los jóvenes se construyen una carrera, hacen la licenciatura, se pasan 2 años más haciendo una maestría, y todo eso, cuando termina la maestría, quieren aspirar a un doctorado, pero entonces no consiguen un empleo para poderse pagar el doctorado. Y entonces están desempleados, tienen que comprarse un carrito, hacer un préstamo al banco o a una financiera, comprarse un carrito, ponerse a conchar, como usted ve médicos, abogados, ingenieros, conchando, haciendo taxi por ahí. Y dicen, bueno, que yo no consigo empleo y me están dando un empleo. Yo que soy ingeniero, que tengo una maestría, entonces me están dando un empleo de 30,000 pesos. Con 30,000 pesos yo no alimento a mi familia porque la canasta básica está en 37,000. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a emplear? En el taxi yo gano más. Entonces, no hay seguridad por ningún lado, don Jacinto. Entonces, es una situación que el Estado no la valora en su justa dimensión. Uh-huh. Ponserrate, vamos a ir a una última pausa y cuando regresemos
sería bueno hacer una mirada, y más usted que de ciencia y de universidad, ¿qué plantea, qué opina, cómo vemos estos fenómenos desde la universidad o las universidades? Porque a mi juicio la veo ausente de hacer una mirada mucho más amplia desde la ciencia, desde para qué están las universidades también, para ir caminando de la mano con estos fenómenos e intentar ver una luz al final del túnel, por lo menos desde las universidades. Me encanta. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos quiero que toquemos ese tema. Sí, Nata, sí. Una pausa.